Tenemos las rectas paralelas, son aquellas, ¿verdad?, que en algún punto no se conectan, no se encuentran. Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos esta aquí, ¿verdad?, estas dos aquí, que no se están tocando en ningún momento. Entonces por eso son rectas paralelas, porque no se tocan, van en la misma dirección, pero no se tocan, por eso se llaman rectas paralelas. Luego tenemos el otro ejemplo en la siguiente parte, donde dice que dos rectas que se cortan en un punto no son paralelas. Por lo tanto, si ustedes podemos ver aquí, ellas dos se encuentran, ¿verdad? En el punto que se encuentran es en el centro, ahí. Por lo tanto, estas, como se conectan o se cortan o se juntan, ¿verdad?, no son paralelas. A esto no le podríamos llamar paralela, ¿verdad? Muy bien. Luego en las rectas transversales, para saber qué es una recta transversal, debemos de tener rectas que son paralelas. En este caso, la recta transversal es aquella que está cortando, ¿verdad? Okay. Donde dice que la recta que corta dos o más rectas se llama recta transversal. Por ejemplo, tenemos las rectas paralelas aquí, que es la recta M y la recta L, pero vemos que hay una que literalmente está en medio, frente de ellas dos, ¿verdad? Por lo tanto, a esta se le llama recta transversal porque está interfiriendo en las otras dos rectas paralelas, ¿no? Tenemos el otro ejemplo en el número 2 acá y vemos, ¿verdad?, claramente que las rectas paralelas son la misma recta M y la recta L, pero tenemos una recta que las atraviesa a ambas. Por lo tanto, a esta se le llama recta transversal. A ella, ¿verdad? Entonces, esta es una recta transversal, muy bien. Para continuar, pues vamos a contestar esta, ¿verdad?, donde dice que observe las siguientes figuras. ¿Ok? Vamos a observar estas dos figuras y luego vamos a contestar estas preguntas que están aquí. ¿Qué pasa con las rectas L y M? ¿Ok? Tenemos, pues, si podemos ver ahí, ¿verdad?, correctamente la recta M y la recta L. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué podemos decir de ellas? Lo mismo que pasa con las rectas R y S, que son las otras dos rectas que están en la otra parte de acá, ¿verdad? La recta R y la recta S. Luego podemos ver esta aquí, junto con la información que vimos ahí arriba, ¿verdad? Podríamos contestar esta. Dice, cuando dos rectas, ¿qué pasa cuando dos rectas son paralelas? ¿Qué podemos decir que cuando dos rectas son paralelas? La tercera pregunta que tenemos aquí. Entonces, cuando dos rectas son paralelas, nosotros con la información ya obtenida, ¿verdad?, podemos contestar estas preguntitas que tenemos ahí. Luego, para continuar, debemos de recordar que para expresar el paralelismo se utiliza el símbolo, ¿verdad? Dos líneas, ¿ok?, verticales. ¿Okay? En este caso, en las figuras anteriores, R es paralelo a S, se lee R es paralela a S o viceversa, S es paralela a R, ¿verdad? Entonces, estas dos líneas que aparecen aquí se lee como paralelismo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que una letra es paralela a otra letra o que una línea es paralela a otra línea. Entonces, en este caso, veamos bien que dice aquí ejercicio 1 en la figura. Okay. Indique qué rectas son transversales a la recta M y N. Okay. Entonces, y luego la otra, usando el símbolo del paralelismo, indique qué rectas son paralelas. Entonces podemos ver, ¿verdad? En este caso, ahí está la figura y nosotros debemos de contestar la pregunta correspondiente a esto. Luego, ¿verdad?, dice que ángulos formados por dos rectas y una recta transversal y su relación entre ángulos son correspondientes. Okay. Para esto, ¿verdad?, podemos ver claramente el ejemplo que tenemos aquí. Y es encontrar su definición cuando dos rectas y una transversal. Dice que debe de observar el dibujo, ¿verdad?, que en estas dos rectas cortadas, una recta transversal crea 8 ángulos, ¿ok? Entonces la recta que literalmente tenemos aquí, ¿verdad?, es la recta L y la recta M. Pero luego tenemos una que atraviesa a las dos y esta hace tantos ángulos. Hace un ángulo aquí, otro ángulo acá, ángulo por acá, hace 4 arriba y luego hace 4 abajo. Por lo tanto, forma 8 ángulos completos, ¿verdad? Por eso es que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, las rectas que nos están indicando en este caso, ¿ok? Entonces cada uno de estos, ¿verdad?, dice que debe de recibir, o según la posición que ocupe, debe de recibir un nombre, ¿verdad? La recta N no corta a las rectas L y M, dice, ¿ok? Si usted ve bien claramente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la recta N es la que está atravesando a ambas rectas, ¿verdad? Entonces ella la está cortando. La recta N corta a las rectas L y M. Entonces la recta M, N, en este caso la que tenemos, que está atravesando, ¿verdad? ¿Okay? Y la recta L y la recta M son las que están aquí en este caso. Entonces vemos cómo están interfiriendo cada una de ellas, ¿verdad?, en este tipo de proceso, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta ese conjunto de reglas. Entonces, para continuación, ves que dice los ángulos según el lugar que ocupan reciben los siguientes nombres. Ángulos internos son todos aquellos que están dentro de dos rectas, ¿okay? En este caso, los ángulos internos, ¿verdad?, que podemos claramente renombrar aquí, son los que están aquí, ¿okay? Es como que tuviésemos un círculo, ¿verdad?
y luego lo que está dentro de este círculo es lo que está acá adentro, nada más. Estos son ángulos internos. Muy bien. Y podríamos también encontrar los que son ángulos externos. Los ángulos externos son los que permanecen fuera, ¿verdad? Los que permanecen fuera. Ya una vez mostrado esto, podemos ver que los ángulos internos son los que están afuera, como quien dice, alrededor de todo. Entonces dice que no se encuentran en las rectas paralelas, es decir, los ángulos externos son estos que acabamos de corregir ahí, verde en verde. Luego los ángulos correspondientes, cuando son ángulos correspondientes, significa que están en las posiciones, pero en posición diferente, contraria, ¿verdad? Entonces en este caso, los ángulos correspondientes podemos ver que se encuentran en el mismo lado de las rectas L y M y al mismo lado de la transversal, es decir, las parejas de ángulos correspondientes, o sea que son iguales, que son los mismos ángulos. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que este ángulo de aquí es correspondiente con este ángulo de acá. Entonces, porque están en la misma posición, tienen la misma medida. El ángulo A, que está en este lugar aquí, está correspondiente con el ángulo E. El ángulo G con el ángulo C y el ángulo F con el ángulo E. Son correspondientes, por lo tanto, ¿verdad? Son iguales en la misma medida, en la misma posición. ¿Ok? Muy bien. Y los ángulos internos son los que realmente, ¿verdad?, se encuentran en el interior de las rectas L y M, en un distinto lado de la transversal, es decir, en las parejas de ángulos, ¿verdad? Simplemente tenemos que ver que con los ángulos internos, lo que pasa es que tienen la misma medida, pero se encuentran en diferente posición, son contrarios. Y lo mismo pasa con estos dos que están aquí, ¿verdad? Son contrarios a ellos, pero están en la misma posición. Si le diésemos vuelta a estas figuras, pues nos encontraríamos en el mismo lado, ¿verdad? Todo esto. Okay. Entonces ángulos alternos externos son aquellos, ¿verdad?, que literalmente estábamos hablando como en el caso anterior. Se encuentran en la misma posición, pero en un lado contrario, en el lado contrario. Y así es como podemos encontrar todas estas son reglas básicas para encontrar lo que son los ángulos y los lados y las rectas paralelas. Entonces vamos a hacer otro trabajito aquí, donde dice que en la siguiente figura la recta N es transversal a la recta L y M. Indique cuál es el ángulo correspondiente con el ángulo H. Y asimismo con las demás, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo alterno interno con el ángulo D? ¿Cuál es el ángulo alterno externo con el ángulo C? ¿Y cuál es el ángulo opuesto por el vértice del ángulo F? ¿Okay? Y ahí debemos de contestar con esta figura que tenemos aquí las preguntas que aquí nos están indicando. ¿Okay? Entonces esto es para que trabajen y luego, ¿verdad?, contestar este tipo de pregunta que está aquí en el ejercicio 1. Observa la siguiente figura y dice complete los incisos. Okay. Relación de ángulos alternos internos en rectas paralelas. Okay, muy bien.